Capítulo 2. Efectos del COVID-19. Dinámica, ronda de reflexión. Objetivos, reflexión personal sobre tu experiencia COVID-19. Introducción a la temática. Se trata de una ronda para romper el hielo. Es una pregunta general que sirve al dinamizador para sentir a los participantes. Todos los participantes contestan. Es una manera de escuchar las impresiones y vivencias de las personas y saber dónde se encuentra cada persona. Preguntas. ¿Cómo ha sido tu experiencia vital con el fenómeno COVID-19? Como la pandemia del COVID-19 hectáreas ha afectado nuestra salud mental. El coronavirus ha provocado muchos cambios en nuestras sociedades. Una de las secuelas ha sido el incremento del estrés psicológico. Los temores sobre los impactos del virus en la salud, las preocupaciones por los miembros de la familia, el aislamiento social extendido, los problemas económicos y la incertidumbre han causado angustia a personas de todo el mundo. La medicina y la tecnología aportan herramientas muy concretas y precisas que permiten que la gente crea que está todo controlado. En salud mental es otro cantar. Todo lo psicológico, a pesar de tener base científica en su mayoría, es un campo que asusta por lo general debido al desconocimiento, a lo mucho que falta por aprender y a que la mente es mucho más abstracta y por tanto menos tangible. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió a mediados de mayo del 2020 que la crisis del coronavirus y sus consecuencias afectarían la salud mental de muchas personas. La organización explicó que se podría registrar un aumento de los suicidios y de los trastornos, y pidió a los gobiernos que no dejasen de lado la atención psicológica. Según la OMS, se detectó un incremento de la angustia de un 35% en China, un 60% en Irán o un 40% en Estados Unidos, tres de los países más afectados por la pandemia. Las personas con determinados condicionantes de vulnerabilidad y factores de riesgo están viendo afectada más gravemente su salud, tanto orgánica como psicológicamente. Observando los colectivos más afectados podemos clasificarlos a partir de diferentes factores. Edad y sexo, niños, adolescentes, mujeres y ancianos. Etnia, población migrante, grupos minoritarios, personas indocumentadas. Antecedentes de enfermedades físicas y / o psíquicas, personas discapacitadas, pacientes psiquiátricos de larga evolución y trastornos mentales anteriores, enfermedades crónicas. Condiciones económicas y sociales, población en situación de pobreza, empleo precario. Condiciones de vida desfavorables, marginación social, residentes ilegales, ausencia de redes sociales de apoyo, viviendas sin condiciones de higiene y / o habitabilidad y personas sin techo. Antecedentes de situaciones de violencia y eventos traumáticos, mujeres amenazadas por situaciones previas de violencia de género, situaciones de violencia familiar, antecedentes de maltrato infantil y víctimas de otras formas de violencia. Poblaciones afectadas frecuentemente por desastres naturales. Institucionalización, miembros de los equipos sanitarios, sociales, institucionales y comunitarios, residencias de mayores, centros residenciales para la infancia y la adolescencia, centros psiquiátricos, cárceles, pisos protegidos, albergues y centros de internamiento para inmigrantes y sin techo. Otros, autopercepción de mal estado de salud, dificultades con la información, frustración, aburrimiento, soledad, suministros insuficientes, pérdidas económico-laborales, sentimientos de privación de libertad, inexistencia o no utilización del factor protector del sentimiento de solidaridad y apoyo mutuo. La pandemia del COVID-19 no ha hecho más que amplificar un asunto que estaba latente, la salud mental. Por esta razón, se convierte en una oportunidad para dar la importancia que se merece a este asunto. Recursos interactivos. Sobre la importancia de cuidar la salud mental. Una petición a nivel global. unric.org/en/concerns are raised over the threat of COVID-19 to mental health in Europe /. Consecuencias del COVID que afectan nuestra salud mental, incertidumbre a futuro, aislamiento, miedo, duelo, etc. Estrés. Las consecuencias físicas del coronavirus son conocidas ampliamente por la población, han sido reiteradamente discutidas y mostradas en los diferentes medios de comunicación. Tanta ha sido la información sobre los protocolos, la prevención, el diagnóstico, las consecuencias y los cuidados del COVID-19 que los efectos en la salud mental, como suele pasar en general, pasan a un segundo plano y se infravalora el impacto. Según avanzaba la pandemia, diferentes consecuencias iban apareciendo. Primero se habló de China, de la aparición del virus y las medidas drásticas que se implantaban como el confinamiento. Desde Europa,
se vivió como algo lejano, y a nivel mental nos protegíamos creyéndonos invencibles, intocables como en una película de ciencia ficción. Comenzaron los primeros casos en Europa y lo que era invencible se transformó en vulnerabilidad e incertidumbre. Para los cerebros que necesitan controlar y proyectar a futuro, la situación se torna incontrolable y el cuerpo responde con angustia y consecuente estrés. Para otra parte de la población seguían sintiéndose intocables. Aparece un sector social escéptico y se establece la disidencia. La sociedad se divide con el consiguiente deterioro de las relaciones que se rompen o distancian. Aparecen sentimientos de rabia y frustración. Comienza el confinamiento, y tras los sentimientos que antes eran de seguridad y calma, aparecen sensaciones mucho más intensas de incertidumbre y miedo. Durante el confinamiento se experimentan sentimientos de aislamiento, angustia, estrés. Aparecen muertes, que se vean convirtiendo en números estadísticos, situaciones límite en hospitales, caos y mucho miedo. Después la desescalada crea en una parte de la población miedo a salir, al contagio y a otra parte liberación y alivio. En la transición que se da hasta el día de hoy se mantiene el foco de alarma en lugares públicos y sanitarios, pero se normaliza la vida cotidiana. Durante el confinamiento hemos pasado muchas horas encerrados en casa y sin poder ver a nuestros familiares y amigos. Y aunque poco a poco, la estricta cuarentena se ha ido levantando. Hay personas que se han negado a salir a la calle por miedo. Este temor se conoce como síndrome de la cabaña. Es importante especificar que no se trata de una patología como tal. Este síndrome implica el miedo a contactar con otras personas fuera del hogar, el temor a realizar actividades que antes eran cotidianas como trabajar fuera de casa, viajar en transporte público, relacionarnos con otras personas conocidas. Las personas que han pasado el confinamiento en soledad tienen más posibilidades de desarrollar el síndrome de la cabaña. No tener ningún contacto físico o cercano con otra persona de forma presencial puede haber creado una forma de rechazo a lo que ahora es excepcional para ellas, el contacto con los demás. Efectos en los diferentes sistemas político/económico/familiar/educación. La pandemia, como fenómeno biopsicosocial, afecta a todas las clases sociales y a todos los continentes, pero no ha resultado socialmente igualitaria. Los grupos empobrecidos, social y emocionalmente, los ancianos institucionalizados y el precariado de nuestras sociedades están pagando la mayor parte de las consecuencias, tanto emocionales y socioeconómicas, como de morbilidad y mortalidad. Las predicciones económicas de la Unión Europea conllevan probablemente un incremento de las disfunciones sociales, la desigualdad y la pobreza y una potente irrupción de cambios a nivel personal, emociones, pensamientos, valores, grupal, relaciones interpersonales, social, organización social y también global, relaciones entre bloques y continentes. Una pandemia se presenta también como un nuevo escenario para los intereses del mercado, como en este caso la industria farmacéutica con la producción de vacunas, venta de medicamentos y mascarillas. A nivel de sociedad se ha creado una división. Durante siglos, se ha utilizado la estrategia de divide y vencerás para controlar a grandes cantidades de personas en sociedades o incluso otras naciones, a través de imperios. Esta estrategia se utiliza hoy en día, de diversas maneras y con diversos fines, también a nivel individual, por ejemplo, al asignar ciertos privilegios dentro de un equipo de trabajo. En realidad, la estrategia de división afecta a nuestras culturas y a nuestras mentes, de manera inconsciente, haciendo invisibles los intereses que compartimos e impidiendo que cooperemos hacia objetivos comunes. Perjudica nuestras relaciones personales hasta tal punto que acabamos considerando estas diferencias como algo inherente a la naturaleza humana. De esta manera, perjudicamos las interacciones personales directas, dividimos a la sociedad y así es más manejable. Salud mental, educación y vulnerables. El confinamiento domiciliario y el distanciamiento físico y social interrumpen los procesos relacionales. Procesos que son el fundamento de la salud mental, disponibilidad de apoyo social, interacción cotidiana y habilidades de afrontamiento. La disrupción de estos procesos viene asociada a niveles más altos de malestar psíquico e incluso de trastornos, por ansiedad excesiva, depresión, insomnio y síndrome de estrés postraumático, a pesar de los efectos protectores de los recursos sociales disponibles. Otro factor para tener en cuenta son los procesos de duelo acumulados por las diferentes pérdidas sufridas en la pandemia, por la crisis económica sobrevenida y por el miedo al futuro. El cierre de los centros docentes y las restricciones de las actividades sociales aumentan los riesgos para la salud mental en niños y adolescentes, tanto a nivel emocional, como relacional y de aprendizajes. Los adolescentes,
y adultos y niños con trastornos psiquiátricos graves han sufrido cambios e interrupciones en su atención durante el confinamiento domiciliario, seguidos a medio plazo de un empeoramiento de los síntomas. La salud física y mental de las personas mayores también se está viendo afectada negativamente, con un aumento de los problemas del sueño, sedentarismo y trastornos por ansiedad y depresión. Están por ver las repercusiones cognitivas del aislamiento social y afectivo, pero es sabido que la disminución de la interacción social posee un impacto negativo en la salud mental y física de las personas mayores. Cabe señalar que el impacto de la pandemia no ha sido igual en los hombres que en las mujeres, ni a nivel clínico, ni epidemiológico o socioeconómico. Las mujeres han estado más expuestas a riesgo de infección por su mayor presencia en profesiones y espacios de atención en primera línea y servicios esenciales, sanidad, servicios sociales, cuidados formales e informales, alimentación, comercio y limpieza. Además, tienen un papel central en las tareas y cuidados domésticos y sufren en mayor medida situaciones de precariedad y pobreza. La violencia contra las mujeres y los niños, y otros tipos de violencia en el hogar han aumentado durante la pandemia 10-12. Tras la pandemia, en los grupos de población con altas tasas de infección y mortalidad, en las familias con ingresos familiares más bajos y en el precariado, probablemente aparecerá una alta incidencia de alteraciones emocionales, que son ya visibles en las alteraciones relacionales de algunos grupos sociales. En estas situaciones de crisis social y política es fácil atribuir todo el sufrimiento emocional a trastornos mentales o, peor aún, a la enfermedad mental, contribuyendo a la medicalización y psiquiatrización de la población. Con este enfoque se corre el riesgo de fomentar una epidemia de salud mental, diagnosticándose como depresión o crisis de ansiedad, manifestaciones emocionales y sociales relacionadas con situaciones socioeconómicas graves, que remitirían si éstas se resolviesen. De esa supuesta epidemia de trastornos mentales, el único resultado sería el aumento del consumo de psicofármacos que, además, detraen recursos para las actividades comunitarias de cuidados, y eso en un país, como el nuestro, que ya es de los mayores consumidores de psicofármacos del mundo. No son medidas de salud mental, y menos aún, medidas psiquiátrico-farmacológicas, las prioritarias para el bienestar emocional de la población durante una crisis, sino medidas sociales y psicosociales. Las propuestas de actuación deben comenzar reconociendo que nos encontramos ante una nueva crisis sanitaria, económica y ecológica a nivel planetario. Consecuentemente, habrá que implementar medidas dirigidas al sistema sanitario y a sus profesionales, a las instituciones políticas y a la población. Pero no debemos olvidar que las medidas decisivas son las reformas socioeconómicas y políticas necesarias para amortiguar las consecuencias del deterioro de la actividad económica del país, el desempleo y la precariedad laboral creciente. Disminuir las desigualdades y la pobreza es la vía fundamental para cuidar la salud y la salud mental de la población. Como el cierre de las escuelas ha afectado a estudiantes y profesores. Las afecciones principales debido al cierre de las escuelas en los estudiantes son la falta de rutina, la desigualdad de oportunidades, las clases frente a una pantalla, la falta de interacción social, la pérdida del espacio seguro y red de apoyo, padres y barra diagonal o tutores sobrepasados. Las afecciones principales debido al cierre de las escuelas en los profesores son el reto de enfrentarse a los medios tecnológicos, afrontar la tarea de maestro a distancia, la falta de recursos, la desigualdad de oportunidades, la dificultad de conciliar la vida familiar y profesional. Si tenemos en cuenta los principios de neuroeducación que son el vínculo afectivo como base para el proceso de aprendizaje, la imaginación como estímulo y activación de los sistemas cerebrales, la información verbal y no verbal, el cuidado de las funciones básicas como por ejemplo el sueño, la interacción para favorecer el proceso de memorización, la influencia del entorno en el organismo, la transformación del cerebro a través de la experiencia. Podemos concluir que el cierre de las escuelas ha afectado de forma significativa a profesores, pero sobre todo a estudiantes que son una población mucho más vulnerable. Estos principios nos aportan una mirada más amplia e integral del proceso de aprendizaje porque el cerebro funciona de manera holística, es decir, cuerpo y mente son interdependientes. Por ejemplo, está demostrado que el ejercicio físico produce un incremento de la vascularización, que conlleva un aumento del oxígeno y la glucosa en el cerebro, la liberación de neurotransmisores y el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF. Esto favorece la neurogénesis, la memoria,
la atención y la motivación y el desarrollo de circuitos neurales complejos relacionados con el movimiento y su interconexión con las funciones ejecutivas del cerebro. Incluso el movimiento durante unos minutos en el aula puede mejorar la atención selectiva. Además, dado que las actividades de movimiento normalmente incluyen interacción y contacto visual, se estimula el cerebro social, activando neuronas espejo que favorecen la empatía, liberación de endorfinas proporcionando una sensación de bienestar. Otro ejemplo a resaltar es el estrés. El estrés es la respuesta del organismo para devolverle a su equilibrio ante alguna amenaza. El estrés o estrés positivo, a corto plazo, es la respuesta ante una amenaza que el cuerpo y mente pueden enfrentarse. El distrés es el estrés a largo plazo, cuando el cerebro no encuentra una solución, y las amenazas, ya sean reales o ficticias, sobrecargan la amígdala con estímulos de alerta. El organismo responde segregando cortisol, una hormona en niveles bajos básica para nuestra supervivencia, pero que a niveles altos se convierte en tóxica para nuestro organismo. A nivel educativo, el eustrés es beneficioso porque evita el aburrimiento y complacencia, pero el distrés puede provocar ansiedad o agotamiento. Además, los elevados y tóxicos niveles de cortisol afectan negativamente la memoria porque el hipocampo tiene muchos receptores para esta hormona. Además de verse afectadas la neurogénesis, las capacidades lingüísticas, habilidades sociales, etc. La amígdala entra en un modo de hiperexcitabilidad, enviando señales de alerta continua al cerebro. Este entra en modo de supervivencia, afectando al aprendizaje. El cierre de las escuelas ha afectado de manera significativa a los estudiantes y su proceso de aprendizaje. Las desigualdades han sido más acuciantes dependiendo de factores estructurales como la clase social, el acceso a la información, la presencia de hermanos o no, si el hogar se encuentra en ciudad-campo, piso o casa, el nivel de implicación de padres y barra diagonal o profesores, comunidades escolares más o menos consolidadas, las cargas familiares. Para entender cómo el COVID-19 ha causado desigualdades en las comunidades escolares, primero tenemos que entender cómo la sociedad está dividida debido a la opresión del sistema. Dinámica: el carrusel de las opresiones. Objetivo: explicar cómo la sociedad organiza las opresiones y cómo se estructuran. El objetivo no es convencer a las personas participantes de que la sociedad está estructurada de una determinada manera o de que las cosas suceden de una forma determinada, sino facilitarles el pensamiento, la reflexión y el debate, ya que hemos girado sobre muchos temas intensos, de forma superficial. La siguiente dinámica consiste en hacer un dibujo del carrusel de las opresiones, por ejemplo, en una pizarra o papel grande. Es una forma muy sencilla de enmarcar todo el tema de cómo se estructuran las opresiones en la sociedad y ayuda a facilitar la dinámica. Esencialmente, la dinámica consta de 3 fases. Primera fase: el pilar central del carrusel. En primer lugar, dibujaremos el pilar central del carrusel, que simbolizará la división de clases creada por el clasismo. Así, dividiremos el pilar en 4 secciones, una por cada clase social. La explotación económica ha sido y es la razón y fundamento del resto de opresiones, por lo que tiene un papel central respecto al resto de opresiones. Empezaremos escribiendo en la sección inferior del pilar excluidas sociales, las personas que tienen menos recursos y capacidad de producción en la sociedad, y preguntaremos a las personas participantes si alguien cree que pertenece a esta categoría. Si es así, tendremos la oportunidad de observar que quienes pertenecen a ese grupo son personas muy pobres, muy ancianas, enfermas, sin techo, con discapacidad, inmigrantes, refugiadas, las minorías étnicas, etc. En el siguiente apartado, podemos escribir la siguiente categoría social, que es la clase trabajadora. Este grupo se concentra en la producción de los bienes y servicios de nuestra sociedad. Aquellas personas que se reconocen a sí mismas o a sus familias como pertenecientes a este grupo, pueden comentarlo. Subiendo, encontramos la siguiente sección, a la que pertenece la clase media. Es interesante abrir aquí un pequeño debate sobre lo que pensamos que son las diferencias entre la clase trabajadora y la clase media. En realidad, ambos grupos son el mismo, pero, aunque ambas clases deban trabajar todos los días, la clase media recibe un poco más de dinero y más información para organizar y coordinar a la clase trabajadora, que es la mayoritaria. Así, ambos grupos son trabajadores, aunque uno de ellos tenga más poder. Por último, llegamos, en el dibujo, a la última sección superior del pilar central del carrusel, donde encontramos a la clase propietaria o rica. Acumulan la mayor parte de la riqueza real de la sociedad y poseen grandes empresas, por lo que básicamente no necesitan trabajar todos los días para sobrevivir. Representan un porcentaje muy pequeño de personas.
Segunda fase, los caballos del carrusel. Alrededor del pilar central del carrusel del clasismo, dibujaremos, uno a uno, varios caballos, uno por cada opresión: sexismo, racismo, adultismo, opresión a personas con capacidades diferentes. Escribiremos el nombre de cada opresión en cada caballo y nos detendremos un poco para explicar cómo funciona cada opresión, recordando los mensajes condicionantes que instalan en cada persona, en función de sus identidades, etc. El papel de cada una de las opresiones es reforzar las diferencias sociales y hacer que el aparato opresor funcione sin problemas. Esto significa que todas las opresiones tienen como objetivo dividir a las personas por identidades, para separarlas y obtener un beneficio económico constante. No dibujaremos el caballo que representa la opresión de la salud mental, ya que tiene un papel especial en la sociedad. Tercera fase, el techo del carrusel. En esta última fase, dibujaremos el techo del carrusel que tiene la función de unir todos los caballos, opresiones. Se coloca en la parte superior del carrusel y representa la opresión de la salud mental. Esta singular opresión mantiene a todo el sistema social girando y funcionando. Hace posible que todos los maltratos y todas las demás opresiones existan, sobrevivan y se perpetúen. En otras palabras, la opresión de la salud mental nos obliga a ser normales, a comportarnos bien, a seguir las reglas y, por tanto, a ocultar nuestras emociones. Si nos atrevemos a resistir o enfrentarnos a esta normalidad, se nos oprime aún más. Esta fase puede ser la excusa para explicar y reflexionar sobre ciertos conceptos acerca de lo que es la opresión en salud mental y cómo tiene lugar en nuestras vidas. Por ejemplo, como la sociedad nos dice, con diversos y variados mensajes opresivos, desde que nacimos, lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es normal y lo que no lo es, cómo deberían ser las cosas, y en qué momentos y maneras se acepta o no mostrar nuestras emociones. Cuando en la infancia se nos daña con mensajes sociales opresivos, intentamos desesperadamente resistir sus efectos, nos negamos a creer que las cosas son como la sociedad nos dice que son o a permitir que realmente ocurran. Nuestro poderoso sentido innato de la igualdad y la justicia hace que nos resulte difícil comprender las razones por las que se producen las injusticias y los abusos. Por eso, cuando en la infancia algo nos hiere, ya sea por ser objetivos directos del abuso o simplemente sus testigos, nos sentimos mal y nuestros mecanismos innatos de recuperación física, desahogos emocionales entran directamente en acción, para sanarnos de tan confusa y angustiosa información. También podemos aprovechar para explicar que, lamentablemente, la sociedad no acoge ni favorece estos desahogos emocionales, salvo en situaciones drásticas. Al contrario, la sociedad oprime sistemáticamente estos mecanismos de recuperación, con una serie de mensajes opresivos, para obligarnos a dejar de mostrar nuestras emociones. Todas las personas hemos sido objeto de esta opresión dañina, desde los primeros días de nuestra vida. Las familias fueron la primera institución opresora que nos enseñó y entrenó, para que dejáramos de expresar nuestras emociones abiertamente. Con el tiempo, otras instituciones como la educación o el deporte reforzaron la opresión de la salud mental. En cuanto a qué estructuras apoyan la opresión de la salud mental, podemos explicar a las personas participantes que la sociedad incluso ha llegado a diseñar estrategias y tratamientos especializados para adormecer, o incluso lugares donde ocultar a aquellas personas, especialmente adultas que aún sienten profundamente y que no pueden controlar sus desahogos emocionales, adecuadamente. Estas estrategias incluyen medicamentos, drogas, terapias, instituciones psiquiátricas, etc. Ante la falta de recursos, las personas que no se adaptan a la norma y muestran sus emociones más de lo debido, aunque los orígenes del daño y sus acciones sean muy diferentes entre sí, acaban recurriendo a la medicación psiquiátrica, porque, en realidad, no saben manejar sus sentimientos y emociones, como se espera. Las personas que no pueden mantener sus emociones en secreto, ni controlar sus comportamientos normalmente no son comprendidas, ni aceptadas por la sociedad. De hecho, existen ciertas instituciones y empresas que se aprovechan de esta situación y venden a estas personas productos o servicios que les ayudan a evitar la expresión de sus emociones. Es decir, productos que les anestesian, el alcohol, el tabaco, los dulces, etc. La sociedad permite estas sustancias tóxicas legales, ya que no afectan, en exceso, a nuestra capacidad de trabajo, a la vez que nos adormecen y evitan que cambiemos la sociedad opresora que nos daña. Otra institución que permite y favorece la opresión de la salud mental es la religión. Su contenido suele girar en torno al bien y al mal o al pecado y al castigo. Estos conceptos refuerzan la idea de que somos culpables, a nivel individual, cuando las cosas no van bien y por lo tanto, debemos sufrir un castigo. De este modo,
Los mensajes religiosos hacen que las personas se comporten como se supone que deben hacerlo, es decir, correctamente, siendo buenas y anestesiándonos. En este punto, la persona que facilita la actividad puede explicar lo que la sociedad hace con las personas que no encajan en el sistema, o con las que muestran comportamientos disruptivos, se les castiga con el aislamiento, en las cárceles. Otras personas que evitan esos comportamientos, los psicofármacos o ser anestesiadas, pueden sentirse completamente perdidas, solas e incomprendidas, optando finalmente por el suicidio, al sentir que la vida es insoportable y no tiene sentido. A lo largo de la dinámica, de vez en cuando, es importante recordar a las personas participantes que cuando decimos sociedad nos referimos realmente a todas las personas, incluidas las propias participantes, ya que es el conjunto de todos los seres humanos que viven en ella. Todas las personas hemos sido víctimas de diversas opresiones sociales, al menos en nuestra infancia, pero al mismo tiempo, también transmitimos valores opresivos a las demás personas, por lo que es importante que seamos conscientes de nuestro papel activo en la maquinaria social. Para las personas que facilite esta actividad sería útil estar preparada para las reacciones defensivas de algunas personas participantes, ya que hay muchas resistencias y las personas tratarán de justificar sus comportamientos y su papel opresivo, ya que todavía no han podido reconocer su material opresivo interiorizado. Por eso, la persona que facilite la actividad deberá resaltar que nadie nace oprimiendo, ni creyendo los mensajes condicionantes. No es una condición innata del ser humano. Nadie elige oprimir, ni interiorizar estos mensajes opresivos, sino que todas las personas heredamos estas imposiciones sociales. Aunque estas imposiciones sociales nos hacen vulnerables a comportarnos de forma opresiva, tenemos que asumir la responsabilidad de los daños que causamos.